como veis en pantalla, pues tendremos con nosotros a un NAP, en este caso el NAP mexicano, también a una organización pan-latinoamericana, que es Latimpacto, y por último a un actor español que está invirtiendo en la región. Y para todo ello, pues tenemos, como siempre, el gusto de contar con Agustín Vitórica. Agustín es miembro del Spain NAP y también cofundador y co-CEO de Gaua Capital junto con Luca Torre, que nos acompañó antes. Así que bueno, Agustín, una vez más, fantástico contar contigo y ya te cedo la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues antes de dar paso al superpanel que tenemos, lanzo dos preguntas a la audiencia para tener vuestro input y realmente luego poder interactuar con el panel sobre vuestra opinión. La primera pregunta que lanzo a la audiencia es, en América Latina, ¿qué retos necesitan más financiación proveniente de fondos de impactos internacionales? Donde tenemos ahí 4 retos: adaptación, mitigación del cambio climático, muy importante ahora desde la COP26, la inclusión financiera, la construcción de infraestructuras sostenibles u otros retos. Animaros a responder. Adaptación, mitigación del cambio climático, inclusión financiera, construcción de infraestructuras sostenibles u otros retos. Bueno, la audiencia claramente se decanta por adaptación y mitigación del cambio climático. Yo estoy particularmente de acuerdo con eso, ya que en este momento hay una gran falta de adaptación, especialmente en las zonas agrícolas, en las zonas rurales de pequeños productores agrarios, donde el 95% de los productores latinoamericanos están sufriendo efectos de cambio climático en su productividad. Entonces, estoy de acuerdo. Y en mitigación también, especialmente la polución industrial de las SMEs en Latinoamérica representa más del 60% de la polución global del continente, luego es importante. Fenomenal. Vamos a la siguiente hoja. La siguiente pregunta a la audiencia es: ¿cómo se pueden impulsar alianzas entre los inversores de impacto españoles y los ecosistemas de América Latina? Yo creo que, luego lo llevamos a la mesa, ¿no? Pero los inversores de impacto españoles, en teoría, deberíamos de tener una ventaja frente a otros fondos de impacto, y no sé si eso está ocurriendo o no. Entonces, se proponen 3 líneas. Uno, un trabajo entre NAPs para generar pipeline de inversión para fondos españoles de impacto. Una cumbre, un evento entre los NAPs español y latinoamericanos como un punto de encuentro entre ambos ecosistemas, o un trabajo conjunto en el lado de las empresas que comienzan entre incubadoras y aceleradoras españolas y latinoamericanas. La audiencia está empezando a responder. Bueno, vemos por ahora claramente con un 71% es un trabajo entre NAPs para generar pipeline de inversión para los fondos españoles de impacto. Entonces, yo también estoy, la verdad, bastante de acuerdo, pero vamos a ver si los miembros de nuestra mesa están igual de acuerdo en esto, ¿no? Entonces, pasamos a la mesa. Como decía José Luis, tenemos excelentes ponentes. Tenemos ni más ni menos que al presidente del NAP de México, Rodrigo Villar. Tenemos a Alejandro Lorca, que es el CFO de la Fundación Microfinanzas BBVA, que realmente es uno de los grandes actores del mundo, yo diría, a nivel de impacto. Y tenemos a Alan Wagenberg, director de conocimiento de Latimpacto también. Bienvenidos a los 3, y como vamos justos de tiempo, vamos a lanzarnos directamente a las preguntas. En 1 o 2 minutos os pediría que describierais vuestra actividad, cada uno de vosotros. En el caso de Alejandro, quizá arrancaría por él para que nos dé unas pinceladas del tremendo trabajo que está haciendo la Fundación, y luego seguiría con Rodrigo y con Alan para que me den un poco unas pinceladas de lo que es Latimpacto y el NAP de México.
Hola, ¿qué tal, Agustín? No A sé ver, si me escuchas. perfectamente, te escuchamos ¿Qué tal? perfectamente. Hola, hola a todos, hola compañeros panelistas y hola a todos los que nos veis o nos escucháis. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Y voy rápido al punto que has enunciado. O sea, el propósito de de nuestra fundación es el desarrollo sostenible de personas vulnerables, o sea, personas con pequeños emprendimientos, personas que tienen ingresos muy limitados, ¿no? Y que desarrollan sus emprendimientos en ambiente periurbano y o rural en Latinoamérica, ¿no? A la fecha prestamos servicios a cerca de 2,8 millones de personas en la región. Es Centroamérica y Caribe y los andinos, donde Colombia, Perú y Chile, donde nos desplegamos, ¿no? Formamos un equipo de 7.700 personas, ¿no? Las que componen el grupo, ¿no? Del grupo de fundación, que se articula a través de entidades bancarias, en unas ocasiones entidades financieras especializadas en la provisión de servicios exclusivamente a estos segmentos de población que he descrito, y lo hacemos a través de profesionales, es decir, son bancos, como he dicho, son entidades a veces que no tienen el estatuto de banco, pero sí están supervisadas, ¿no? Y cuyo propósito es exactamente el mismo, que es aportar soluciones que contribuyan al desarrollo de estas personas que a través del emprendimiento pueden conseguir mejores ingresos y en general mejorar su calidad de vida, ¿no? Para dar algunas cifras, son 1.400 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente a la fecha, ¿no? Lo que tenemos en inversiones, ¿no? Y bueno, pues tengo que decir que a pesar digamos, de la dureza del escenario que estamos viviendo en la etapa pre y en la etapa post-COVID, ¿no? La verdad es que cuanto mejor está saliendo el emprendedor adelante, pues mejor van las cosas en general para el ecosistema de aquellos que nos dedicamos a la provisión de servicios a esta categoría, a este segmento de población. La OCDE, efectivamente, como decías antes, nos destaca dentro de lo que es filantropía del desarrollo como uno de los actores más relevantes, ¿no? En Latinoamérica como el más relevante, ¿no? En términos de contribución al desarrollo, ¿no? Y también nos destaca como un actor relevante en lo que es empoderamiento de género, ¿no? Pues hay otro nombre norteamericano muy conocido que también pues lo destaca, sí, ¿no? De momento pues son cerca de 50 y, si no recuerdo mal, 55 entidades filantrópicas, ¿no? Las que en el marco de OCDE, Filantropía para el Desarrollo, reportan sus resultados y ahí pues la verdad es que es un orgullo digamos, reportar en las posiciones que estamos. Y eso es, Agustín, eso es lo que hacemos. Perfecto. No, una maravilla, Alejandro. Lo diré yo porque tú eres muy humilde, pero sois el segundo actor filantrópico, pero realmente de inversión de impacto del mundo solo después de la Bill and Melinda Gates Foundation. Lo que habéis hecho realmente en solo 12 años. Un día me contarás cómo lográis gestionar 7.700 personas desde la Fundación de Madrid. Yo quiero tener ese secreto sin duda. Bueno, paso ahora a Rodrigo. Rodrigo, es un placer verte aquí en este panel. Muchas gracias por asistir. Cuéntanos un poco lo que es el NAP de México y lo que integráis quizá en los tres pilares, ¿no? Oferta, demanda e intermediación. Gracias, Agustín. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este gran panel. Recientemente estuve en España, me reuní con varios de ustedes y, bueno, creo que hay mucho que hacer entre Latinoamérica y España, entonces, muy relevante. Yo les platico rápidamente de mí. Soy fundador de New Ventures, una organización que tenemos más de 17 años promoviendo negocios inclusivos o de inversión de impacto. Creamos el primer fondo de inversión de impacto en México, uno de los primeros en Latinoamérica. Recientemente lo vendimos, después de operarlo 10 años, a unos asset managers canadienses y creamos un vehículo nuevo que se llama New Ventures Capital, que está enfocado a hacer inversiones más en early stage, startups, principalmente Colombia. Una financiera que estamos haciendo créditos muy rápidos a SMEs de impacto en México. Aceleramos a unas 500 empresas al año en toda Latinoamérica, que es una de las principales cosas que hacemos en New Ventures. Y también hacemos el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que se ha convertido en el principal encuentro del ecosistema de inversión de impacto en Latinoamérica, al cual están
todos invitados. Ojalá se animen, como decimos aquí en México, a cruzar el charco y asistir en Mérida en marzo. Vamos a regresar presencial. Es por la parte de New Ventures. Y por el lado del NAV, tuve el gusto hace unos 5 años que me invitó Sir Ronald Cohen a tratar de formar un grupo y empezar el NAV en México. Y nos dimos a la tarea de hacerlo. Operamos hace ya casi 4 años. Y realmente somos un grupo diverso. Contamos con organizaciones que van desde la organización de la sociedad civil, que promueven el tema de inversión de impacto, académicos, aceleradores de negocios. Del sector financiero contamos con fondos, contamos con fondos de capital, algunos bancos, y pues también estamos tratando de incluir al gobierno, aunque ha sido una cuestión muy compleja en México, ¿no? Que yo diría que el principal reto que hemos tenido ha sido el poder lidiar con el tema de políticas públicas, pero lo tratamos de hacer. Estamos ahora muy bien conectados con la banca central, que ha sido donde hemos tenido una muy buena apertura. Y bueno, en fin, así es como estamos tratando de unir oferta y demanda, trabajando con aceleradoras, con fondos y también con el sector financiero, además de la academia, think tanks y realmente todos los que están tratando de empujar el tema de inversión de impacto. Somos alrededor de 55 miembros actualmente. Y pues un gusto y aquí estoy. Muchas gracias, Rodrigo. Me quedo con lo que has dicho de políticas públicas. Veo que no es una excepción el caso español, donde traccionar al gobierno, hacer traccionar al gobierno en el sector es realmente complicado. Y ese llamado que has hecho al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en marzo, oye, fantástico, porque puede ser realmente un buen lugar de encuentro entre los actores españoles y los actores latinoamericanos que estamos en el... Muy bien, Alan, pues cuéntanos un poco Latimpacto, qué es, qué países lo integráis y qué estáis haciendo. Perfecto, muchísimas gracias aquí por la invitación, contentos de estar con ustedes. Les cuento brevemente, Latimpacto es una red que agrupa proveedores de capital, sean capital financiero, intelectual o humano, y lo que buscamos es trabajar con ellos para fortalecerlos en sus prácticas, todo con el fin de que tengan un mayor impacto social y ambiental. Lo otro interesante de Latimpacto es que agrupa distintos hilos. Entonces tenemos, como dije, fundaciones, fondos de impacto, academia e intermediarios. Y lo que buscamos al final del día es crear o cerrar o tender un puente entre la filantropía y la inversión de impacto, que justamente como lo pusieron ustedes en la encuesta, parte de lo que necesitamos es crear un mayor pipeline, no solo pipeline de posibles negocios, sino también de fuentes de financiamiento. Y ya para finalizar, pues nosotros somos una red regional que cubre desde México hasta la Patagonia, tenemos más de 110 miembros y tenemos redes hermanas en la cual una de ellas está en Europa, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es EBPA. Sin duda. Muy bien, muchas gracias, Alan. Sí, EBPA, vamos, sin duda es una de las principales redes aquí y me alegra ver que realmente también está presente con vosotros. Y respecto al pipeline, la filantropía e inversión de impacto, luego os voy a preguntar sobre eso específicamente, me guardo la pregunta para después. Bueno, vamos a ver, desde el lado de la oferta, los fondos que fluyen a vuestras organizaciones o la red de vuestras organizaciones, en este momento, ¿de dónde está proviniendo? ¿Fundamentalmente de fondos locales? ¿Son financiadores locales o son financiadores internacionales? Alejandro, quizá arrancaría contigo. Gracias, Agustín. Va cambiando, vamos, si te doy las últimas cifras, va cambiando porque también los mercados van cambiando, ¿verdad? Y lo que es, digamos, factible en un momento determinado, pues en otro momento determinado, por las circunstancias que sean, ¿verdad? Pues bien los fondos, o bien los multilaterales, o bien las agencias de desarrollo, o bien los propios mercados locales, ¿no? No encuentras la capacidad que en un momento determinado tu proyecto o tu realidad necesita, ¿no? Hoy, aproximadamente, ¿no? Para dar un cierto orden de magnitudes, en torno a un 60% de la operación del conjunto de balance lo estamos financiando con recursos locales, ¿no? Y ahí
digamos, los mercados monetarios nos sirven, la capacidad de acceso a los mercados de capitales cuando no están, digamos, atravesando las dificultades que hoy están, digamos, atravesando. Los recursos de los clientes también son importantes, no tanto de nuestros propios clientes core, pues, lógicamente, pues una persona con pequeño emprendimiento tiene una capacidad de ahorro limitada, ¿no? En términos de financiación del agregado, ¿no? Pero también son relevantes y no dejamos de, digamos, de animar y de educar a las personas en tanto en cuanto es un mecanismo de mitigación de los shocks, digamos, a los que estas poblaciones están tan expuestos, ¿no? Pero sí, ciertamente ese es el porcentaje que tenemos de financiación local. Y en términos de financiación internacional, bueno, la diversificación es importante, ¿no? Yo diría que los fondos vienen a ser aproximadamente del orden de un 20% aproximadamente. Son fondos españoles, son fondos centroeuropeos, son fondos norteamericanos, ¿no? Procuramos estar cerca de los fondos y quizás es el momento de decirlo, ¿no? Los fondos te enseñan, además de proveerte de financiación, de capital, de riesgo, ¿no? Los fondos te enseñan, con ellos aprendes, con ellos aprendes. Yo con los españoles aprendo mucho, ¿no? Y además te enseñan digamos, soluciones, por ejemplo, blended, que en otras geografías están arrancando y aquí todavía nos cuesta en un momento determinado ponerse en práctica, ¿no? Pero esos son los porcentajes que hoy por hoy empleamos en nuestro modelo, Agustín. Me voy a llevar ese piropo de que los fondos españoles te enseñan, ¿eh? Me lo quiero aplicar a nosotros mismos, sin duda. Rodrigo, en vuestro caso, ¿sabes? De todo el ecosistema, además de empresas que aceleráis y las empresas en etapas más de crecimiento, ¿de dónde vienen? O sea, ¿realmente el fondeo o las inversiones vienen de capital local o vienen de capital internacional también? ¿Y en qué proporción? Mira, yo creo que en etapas muy tempranas te diría que principalmente es capital local, ¿no? Yo creo que hay mucho bootstrapping, creo que en Latinoamérica, en México, son los emprendedores, al no existir muchas fuentes de recursos formales, se las ingenian para conseguir ese primer fuente de capital, pre-seed o seed capital, ¿no? Te diría que en los últimos 2 años la industria venture capital en general en Latinoamérica explotó. Es algo que no habíamos visto, pero bueno, tuvimos 10 unicornios este año. Ha sido una locura. El capital de riesgo en Latinoamérica creció como nunca había crecido los últimos 2 años, se triplicó. Y yo te diría que son principalmente fuentes extranjeras, ¿no? En los mercados más tradicionales tuvimos la entrada de los grandes como SoftBank, como General Atlantic, estos fondos gigantes, hacer inversiones que no se habían visto en la región. Pero lo interesante de esto es que no solamente el capital, sino que le vino a dar una salida que tampoco se había visto. La industria del capital privado estaba un poco atorada porque no había salidas. Y yo creo que esta llegada de los nuevos fondos empezó a darle un dinamismo muy grande de salidas, de M&A. Entonces, creo que es algo que está impulsando también que más locales estén queriendo incursionar. Cada vez se ha vuelto un poco más formal el tema de Venture Capital. Creo que cada vez hay más conocimiento, más fondos, y cada vez vemos más locales jugando, tratando de encontrar cómo poder participar. En la experiencia nuestra, yo te diría que un 60% son fondos internacionales, 40% locales. Siempre ayuda mucho que haya internacionales. Creo que es un gran empujón para que los locales se atrevan. A veces nos hace falta que vengan de fuera para poner esos primeros cheques, esos primeros ser anchor investors, y muchas veces motiva a los locales a entrar. Pero creo que la tendencia empieza a ser que hay más conocimiento, la gente le está perdiendo un poco el miedo y empieza a crecer. Ahora, yo creo que el tema de inversión de impacto, si ha crecido bien el tema de Venture Capital y Private Equity en general, creo que el tema de inversión de impacto ha crecido todavía más, ¿no? Creo que cada vez hay más gente que está interesada en estos sectores y creo que hay mucho todavía campo para crecer. Interesante. Resalto quizá lo que has dicho de etapas tempranas, realmente es capital local. Pues oye, un llamamiento a los fondos españoles de impacto que están en etapa temprana, actualmente invirtiendo solamente en empresas españolas, que quizá hay una oportunidad de colaborar con vosotros y de empezar a invertir en empresas locales allí en etapa temprana, ¿no? Que quizá les permitiría acceder a fondos
públicos de desarrollo, donde lógicamente México y toda Latinoamérica es un área prioritaria para el desarrollo de la cooperación española, ¿no? Pues Alan, tu turno. ¿Cómo están viendo en todos esos 110 miembros y las zonas que cubrís, como decías, de México a la Patagonia, cómo estáis viendo la financiación de la procedencia local o internacional? Perfecto, pues yo creo que Alejandro y Rodrigo pues ya lo dijeron, va cambiando, no solo por los años, sino también pues las etapas en que se va construyendo la etapa de crecimiento de los emprendedores. Pero me gustaría citar la red ANDE, que es la que hace, digamos, los informes de cómo está la situación de inversión de impacto en América Latina. El informe nos dice que más o menos el 74% de las inversiones son con capital extranjeros. Entonces, pues vemos que sí hay jugadores latinoamericanos, pero siguen siendo una minoría. Cuando lo miras ya por diferencias en cuanto a fondos que están creados en América Latina versus basados en otros países, los que están creados en América Latina sí tienden a tener más capital local, los que están basados por fuera más capital internacional. Pero lo que hace la gran diferencia es el tamaño del ticket. Los inversionistas extranjeros tienden a invertir el doble en el tamaño de su ticket y eso es lo que está haciendo la diferencia. Tienes razón, eso es un obstáculo importante realmente. La falta, antes se mencionaba hace 2 meses en la primera mesa, ¿no? La falta de escala. El problema que tienes es cuando ganas escala es muy bueno por un lado, pero te exige hacer un ticket mínimo que muchas veces no corresponde realmente con la demanda. Entonces es un reto importante. Bueno, lanzo la segunda pregunta. Hay 3 preguntas realmente, luego no nos vamos a demorar demasiado, pero la segunda es quizá que mencionarais qué sectores o actividades tienen en este momento más necesidad de inversión en Latinoamérica para hacerlo llegar realmente a toda la audiencia de inversión española, para que sepan dónde podrían dirigir su capital de forma más eficiente. Y quizá cambiamos ahora un poco el turno y arranco con Alan para que nos comente. Bueno, creo que esa pregunta es difícil de contestar porque tiene su doble arista, pero si me preguntas cuando la pregunta hace la pregunta ¿cuál es la necesidad? Lo estoy mirando más por la necesidad en cuanto a problemas sociales, no necesariamente en cuanto a la necesidad de los emprendedores. En eso uno sí ve que hay muchos sectores que son, digamos, necesarios para el desarrollo de América Latina, donde sí lamentablemente vemos que hay muchos inversionistas de impacto que no se están metiendo justamente porque no quieren correr el riesgo, son sectores que no son tan rentables. Entonces, por eso es que uno ve, por ejemplo, el sector de microfinanzas, donde la gran parte de inversión de impacto se va. Pero ya mirando, por ejemplo, en temas de agua y saneamiento, temas de océanos, hay muy poca inversión y eso nuevamente tiene que ver con el tema de riesgo y ahí es donde creo que es un llamado a los fondos de inversión de correr más riesgo, de seguir, como decían en el panel de África, buscar instrumentos financieros, así sea capital catalítico y blended finance, para ver cómo podemos lograr llegar a estos sectores donde definitivamente no está llegando la inversión y donde esos fondos pues no quieren correr esos riesgos. Muy interesante, has mencionado agua y saneamiento, realmente es uno de los sectores realmente por desarrollar en la inversión de impacto y es muy importante. La audiencia, Rodrigo, comentaba que para la audiencia que tenemos en este momento, decía que una de las áreas claves era la adaptación y mitigación del cambio climático dentro de Latinoamérica. ¿Estás de acuerdo y qué otras áreas ves si no es esta? Sí, coincido con Alan, creo que un tema es la necesidad y otra es la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que depende cada asset class, si es venture philanthropy o venture capital, pues estarán buscando diferentes cosas, pero sí, concuerdo, creo que el tema de cambio climático es importante.
es un tema complejo también de entender porque no necesariamente es lo que aquí en el día se palpa, ¿no? Muchas veces se ve como, creo que todavía está esta percepción de que sea como un problema global, pero cuando lo ves localmente con los millones de pobres que tenemos en la región, pues muchas veces pasa en segundo término, ¿no? Entonces, es complejo el tema del cambio climático, pero creo que hace mucha falta, pero creo que sobre todo hace falta mucho más regular la política pública en el sector de cambio climático, ¿no? Yo concuerdo con Alan, creo que hay temas importantes. Nosotros, en lo particular, lo que estamos buscando mucho apoyar es el tema de educación. Creo que es algo generalizado en toda la región. El tema de salud, creo que también hay muchas oportunidades de buscar innovación, de mejorar las condiciones y de hacerlo de manera sostenible, e inclusión financiera, ¿no? Yo creo que en esos 3 sectores es donde vemos las principales carencias y las principales oportunidades que se pueden resolver con educación. Por supuesto, hay temas de infraestructura, de agua y saneamiento que se ven más complejas, ¿no? Porque quizá no son temas tan fáciles de solucionar con modelos de negocio tradicionales y que generalmente requieren también mucho la interacción con gobiernos que yo la experiencia que he tenido es muy difícil en Latinoamérica, ¿no? Negocios que están tan directamente relacionados con gobierno se ven complejos, hacer modelos escalables, a menos que se encuentre hacer temas como social impact bonds o esquemas público-privados, que creo que es la otra parte donde creo que hay mucho que innovar para Latinoamérica. Muy interesante. Salud y educación, que son las 2 grandes asignaturas pendientes que solo representan entre un 2 y un 5% de la inversión de impacto internacional y, sin embargo, nadie duda del enorme impacto que tiene. Cuando te oía, Rodrigo, políticas públicas, no sé si eres consciente, pero en Europa han lanzado el Sustainable Finance Disclosure Regulation, es decir, la Comisión Europea ha obligado a todos los actores a retratarse respecto a la inversión sostenible y entonces puede generar realmente un fuerte flujo de inversión específicamente orientado a la adaptación y mitigación del cambio climático. Luego, al menos aquí en Europa, lo que tú decías de las políticas públicas son clave, en este momento lo estamos viviendo. Muy bien. Alejandro, sí, perdona, Rodrigo. No, decía que en México lamentablemente el gobierno que hoy en día tenemos, pero es el caso de México, no toda Latinoamérica, es un presidente que abiertamente está en contra de las energías renovables, ¿no? Está buscando volver al monopolio del Estado, tirando todos los contratos internacionales que están invirtiendo en renovables, ¿no? Tristemente es lo que estamos viviendo en México, en otros países están con mucha apertura a temas renovables. Claro, es verdad, hemos visto en México y estamos viéndolo ahora y hemos visto en otras zonas eso, digamos, presidentes negacionistas del cambio climático. Esperemos que en breve la ciencia, que ya ha empezado este año con ese reporte tan maravilloso que sacaron, que les quite la razón rápidamente y que los ciudadanos puedan tomar partido por políticos más responsables desde ese punto de vista. Alejandro, en la red de entidades que gestionáis, ¿qué actividades en este momento estáis viendo que necesitan más financiación? Bueno, todo aquello que tenga que ver con la digitalización. O sea, puede sonar como baladí para los que vivimos en este, perdón, en este espacio, en esta geografía, pero realmente es urgente, muy particularmente en aquellos segmentos que están con los que nosotros trabajamos, ¿no? La necesidad de contribuir a la mayor productividad de esos pequeños emprendimientos con digitalización es realmente urgente y es importante, ¿no? Y tampoco podemos olvidar que esa digitalización que a nosotros en ocasiones, ¿no?, la damos como un hecho, ¿no? O sea, bajar N megas a una velocidad supersónica, ¿no? En el ambiente rural, en la TAM, eso no existe. Podemos sacar estadísticas, podemos hablar con GSMA, ¿no? La verdad, los smartphones y las facilidades, pero atención, porque el volumen que tenemos digamos, no solamente de infraestructura accesible en el mundo rural latinoamericano, sino también la capacidad de acceso y de uso de las tecnologías, ¿verdad? Pasa por una conectividad que hoy en día no existe. Nosotros andamos invirtiendo desde hace años, ¿no?, con soluciones, que no son plug and play, pero estamos facilitando el acceso, no solamente el acceso, sino también educando en el uso, ¿no?
Eso realmente creo que es una asignatura pendiente, creo que es algo que paga muy bien, creo que contribuirá de alguna forma, ¿no?, a que la brecha digital no se amplíe en un contexto de revolución tecnológica. Me parece que es un elemento muy importante. Nosotros estamos poniendo mucho acento, ¿no? Y también, digamos, más que destacar lo que mis compañeros panelistas han citado, también le estamos dedicando cierta atención, recursos y inversiones, ¿no?, a situaciones que pueden parecer desapercibidas, pero que no lo son, ¿no? Migrantes y desplazados no es la temática que nosotros arrancamos en pleno COVID, ¿no? Es una temática importante, ¿eh? Nosotros estamos atendiendo cerca de 50, en mi opinión, ¿verdad? Son todo resultado de la propia experiencia de observación de lo que hace Fundación, ¿no? Estamos ayudando a cerca de 55.000 venezolanos, ¿eh?, en Colombia, en Perú, en toda la región. Es un segmento que no tiene, o sea, que no es microfinanzas, sino que tiene un recorrido a lo largo de la vida, ¿verdad? Cuando uno sale de su país, no tengo por qué explicar lo que todo el mundo se lo puede imaginar, ¿no? Tiene unas complejidades, tiene un recorrido que vale la pena, para el que vale la pena ver soluciones. Nosotros hemos visto soluciones e inversiones y capital que está desplegando para atender a este segmento, ¿no? Nosotros, en la medida de nuestros recursos, lo estamos haciendo ya, pero yo diría, dentro de lo que es inversión temática, que es algo, digamos, con un gran impacto, es medible fácilmente, ¿no?, a través de la inclusión de esas personas en las comunidades nuevas en las cuales se insertan. Creo que es un movimiento a tener en cuenta en una región como la latinoamericana, que es la más desigual del mundo, como todos conocemos. Es fantástico eso, lo que dices ahora, porque realmente esa población migrante, realmente eso sí que tienen que arrancar de cero al llegar al país destino, y eso realmente forman la capa más vulnerable, más excluida de la economía. Fantástico que estéis trabajando en eso. Terminamos con una pregunta que quizá viene un poco no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Iba a decir el orgullo español, ¿no? O sea, nosotros como fondos españoles pensamos siempre que tendríamos que tener una ventaja en América Latina por afinidad cultural. Además, la Agencia de Desarrollo Española tiene OTCs, oficinas técnicas locales en todos los sitios. Y de cómo es posible, cuando vamos ahí, que nos hemos visto desplazados por fondos de todo tipo de nacionalidades, ¿no? ¿Cómo se os ocurriría realmente poder fortalecer realmente los lazos entre los fondos españoles y las organizaciones latinoamericanas? La audiencia ha comentado un trabajo entre NAPS para generar pipelines de inversión para los fondos españoles de impacto. No sé, ¿qué se os ocurre? Rápidamente, porque es la última pregunta. Yo voy a empezar, bueno, como les dije, están invitados al FLI, y los que se animen, escríbenme, les damos el descuento más grande que hay, porque sé que tienen que hacer un vuelo largo, pero es un evento de más de 700 personas y creo que les va a dar un vistazo muy grande a lo que es la industria, ¿no? Prácticamente están todos los fondos, actores, entonces creo que es un primer encuentro. Y estábamos, nosotros sí es un proyecto que tenemos en marcha, que con mucho gusto lo podemos seguir platicando, pero como parte del FLI tenemos la intención de hacer una cosa que se llama FLI Caravan, que es poder traer un grupo de actores de Latinoamérica a España. Entonces, pues, queremos hacer este viaje para podernos conocer, y creo que es algo que podemos curar y realmente traer una delegación importante, representativa de lo que es la inversión de impacto en Latinoamérica, y poder hacer una visita a España y hacer reuniones y algún... ahí lo estamos planeando, es algo que tenemos intención de hacerlo por ahí de mayo, junio, antes del verano, pero estamos abiertos a ideas, pero es un poco lo que hemos pensado, porque creemos que, como dices tú, hay una gran oportunidad. Creo que lo que hace falta es conocernos y echar a andar la rueda, ¿no? Qué buena iniciativa. Oye, desde el Spain Up estaremos esperándoos, Rodrigo, con los brazos abiertos para cuando vengáis a esa visita. Y bueno, encantados de colaborar además en organizarla con vosotros, ¿sabes? Bueno, ¿quién se anima? Alan, Alejandro. Alan, dale. Muchas gracias. Pues no, creo que en esa pregunta de Agustín estaba como implícito cuál es la ventaja competitiva de los europeos de pronto frente a los latinos, ¿no?
Y algo que pues vemos en Latimpacto, que es una red que está trabajando regional, es el tema de que pues cuando hablas con fondos, family offices, fundaciones, son todos muy locales. De hecho, hasta aquí en México, y pues Rodrigo lo conoce mejor, hay organizaciones que no son solo nacionales, sino también son regionales dentro de su mismo país. Entonces solo quieren actuar dentro de su territorio. Pero ahí nuevamente, volviendo al tema de dónde hay oportunidades, dónde hay necesidades, temas como la biodiversidad, el cambio climático, son temas que no se pueden trabajar únicamente a nivel, digamos, de país o de ciudad. Ahí es donde yo creo que ustedes, al tener presencia, poder tener un alcance regional, pueden encontrar esa ventaja competitiva. ¿Cómo logramos conectar diferentes países para trabajar colectivamente frente a estos problemas que son del bien común y que afecta a toda la sociedad y a todo el planeta? Perfecto. Puro ODS 17 de alianzas es lo que tenemos que jugar aquí. Y Alejandro, cerramos contigo entonces. Bueno, solamente apunto una idea porque quizá como operador de impacto no tengo la experiencia que tenéis vosotros como inversores, ¿no? Pero apunto la idea del de-risking, ¿no? Que va un poco más allá, del blended, ¿eh? Se quedan 0-0, pero trato de ser sintético, ¿no? La experiencia que tenemos nosotros con de-risking es muy positiva porque no necesitas ir a un solo sitio para encontrar toda la solución. Es decir, si consigues en el problema, llámale migrantes o llámale lo que quieras, ¿no? O conectividad, ¿no? Identificar aquellos elementos de riesgo, sintetizarlos, ¿no? Y tratar de buscar a alguien que pueda gestionar bien ese riesgo, ahí es donde el mercado puedes encontrar, digamos, mayor facilidad de acceso al vehículo que, digamos, que si le planteas a un solo proveedor de soluciones una solución compleja, ¿no? Entonces yo tengo un problema, entonces tengo que buscar no puedo buscar un solo sitio donde arreglar mi problema. Tengo que tratar de diseccionarlo, ¿no? Y tratar de buscar, pues puede ser una aseguradora, puede ser una gestora, puede ser un gestor. Es decir, tratar de buscar a alguien, a un operador concreto que sea capaz de gestionar bien ese riesgo en concreto, ¿no? Entonces, es de la integración de los diferentes mitigadores donde el mercado, ¿verdad? Cuando le despejas las incógnitas que tiene que ver con 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Es cuando te entra, ¿no? Es cuando el apetito, consigues adaptar el apetito que puede tener el mercado en general, ¿no? O un inversor o una gestora o un fondo en particular, ¿no? Puede tener respecto a un problema determinado, ¿no? La experiencia que hemos tenido nosotros en dos cosas, ¿no? La que he mencionado de migrantes y desplazados, muy positiva en de-risking, y las que hemos tenido con algún inversor local en Chile reciente, ¿no? Pues con garantías, digamos, tradicionales o que no eran tan tradicionales de first loss y que estaban condicionadas a alcanzar determinados objetivos sociales y de impacto, también muy positiva, ¿no? Entonces, creo que con esto termino, ¿no? Que blended como tal debe ser maravilloso. Yo todavía no encuentro un solo sitio que me den el blended completo, sino que tengo que ir, insisto, diseccionando cuáles son los problemas y encontrando los mitigadores y alguien que los gestione. Estupendo. Sí, lo hemos vivido un poco nosotros en Uruma. O sea, hace falta, como bien dices, por un lado, conocimiento técnico que sea capaz de resolver un problema y luego, lógicamente, esquemas tipo garantías, primeras pérdidas son fantásticos, pero no son tan comunes como parece realmente. Oye, agradeceros a los tres realmente, Alan, Rodrigo, Alejandro, un verdadero lujo haberos tenido aquí y nada, despedimos con esto la mesa, despedimos ya la sesión. Es la tercera sesión que hemos dedicado al Task Force de Desarrollo. Agradecer a DT Global, a DT Institute, su apoyo para haber trabajado en esta Task Force. La siguiente parada, estar todos atentos, sacaremos ese documento de políticas públicas para dar nuestra opinión a la Administración española sobre cómo se tiene que reformar ese marco regulatorio de la cooperación para hacer reto, bueno, básicamente para responder al reto de la Agenda 2030 y lo que venga después de la Agenda 2030, que todavía va para largo. Muchas gracias a todos, gracias a la audiencia y nada, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.